Ananías, le cambiaban su nombre por Sadrach. Pero igualmente también Misael, que significaba en una pregunta, ¿quién es semejante a Dios? Fue cambiado su nombre por Mesach, por príncipe de sombra. Y precisamente el príncipe de sombra es Satanás, el príncipe de sombra oscura. Mira el nombre que le fue cambiado. No eran cosas fáciles lo que tenían que enfrentar esta gente, porque estaban siendo esclavos, pero también sometidos a cambiar toda la cultura a un idioma, porque ellos ya no hablarían más el hebreo, el idioma original de ellos, sino que serían entrenados en el nuevo idioma, para lo cual eran preparados en la administración en la que iban a ejercer los cargos. Aleluya. Pero Azarías, ¿qué significa? El Señor me ayudó. Ahora era cambiado por Abednego, que significa Dios de la sabiduría o estrella. Sabemos que era todo a sus dioses paganos. ¿Sabe que una de las cosas que hicieron los de Asiria cuando invadieron el reino del norte, los asirios aculturizaron a la nación judía, y todos los del norte, cuando volvieron convertidos en unas personas con una cultura diferente al hebreo. Y hebreo significa pasar de aquel lado. Vinieron con una cultura diferente. Ya no eran hebreos, ya se habían dejado invadir por todas las inmundicias de las culturas religiosas en estos tiempos. ¿Y saben qué está pasando en estos tiempos? Lo mismo, los cristianos se están dejando invadir de un fundamento religioso, de un evangelio pagano, de un evangelio idólatra, de un evangelio basado en la prosperidad, de un evangelio que ha rompido los esquemas de la santidad y han dejado de adorar, han dejado de ayudar, han dejado de orar por hacer cosas en los templos que no le agradan a Dios. En esos tiempos era lo mismo, pero hoy con unos actos actuales, unas cosas diferentes a las de aquellos tiempos, pero hoy se está utilizando casi que los mismos mecanismos. ¿Vive o no vive? Vive. Gloria al Señor. Pero siempre Dios tiene un remanente para que en medio de la inmundicia y para que en medio de la corrupción existan hombres y mujeres que no se dejen invadir el fundamento santo en el cual han sido instruidos. Aleluya, su nombre. Leí la historia de un hombre que ahorita no recuerdo su nombre. Aquel hombre, en el tiempo del socialismo en Rusia, le llamaban la iglesia de las tumbas, porque es que eso hacían subterráneo y allá era donde adoraban. Y aquel hombre enseñó la palabra, la enseñaba y duró 15 años siendo un pastor, y allí tenía la iglesia en la cárcel. Y si lo encontraban, mataban a todo el mundo, los castigaban terriblemente. Se le hicieron varios cordones de la cicatriz en su espalda de los muchos azotes que él recibió. A su esposa la mataron de una manera terrible. La cogían en un río de sofrío y con la ropa la tiraban allá arriba. Y ella luchaba por salvar su vida, la esperaban acá abajo. Y esa mujer, y la mataron de hipotermia, sacándola y tirándola al río. De noche sacando y tirándola al río. Su niño de 9 años quedó deambulando y era prohibido que le dieran comida. Pero aquel niño, aún así en ese estado, le dijo al papá: prefiero morir, pero que sigas defendiendo la palabra del Señor, porque a este niño también se le había enseñado el fundamento de la sana doctrina. Y si hay algo bueno en nosotros los seres humanos, es cuando nos enseñan a no retroceder en lo que hemos
hemos sido instruidos, en lo que hemos sido enseñados. No hay que vender lo poco que nos han enseñado. Hay que guardar la palabra tal y cual como está escrita, como nos han enseñado nuestros padres espirituales, como nos han enseñado los pastores. Hay que guardar la palabra, porque en estos tiempos escasea la sana doctrina. La sana doctrina está mandada a recoger y está escaseando en estos tiempos. Aleluya. Pero nosotros somos del remanente que Dios ha dejado, de Daniel, Ananías, Sarai, Abednego, en los cuales guardaron la palabra. Pero el Satanás no se quedaría así, porque cuando Daniel hizo esta expresión, que es lo que muchas veces nosotros necesitamos, después de haberles cambiado sus nombres, dice que vino una negación y un dominio propio en Daniel, en lo cual dijo y propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la porción de las comidas del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no les obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Porque cuando nosotros decidimos ser fieles a Dios, no hay diablo ni nadie que nos pueda cambiar nuestro fundamento. Daniel propuso en su corazón cerrarle todo espacio a la inmundicia y a las cosas que le atraían. Propuso en su corazón no contaminarse. Aleluya. Y esa es la decisión firme que debemos tener la sierva y los siervos de Dios. Daniel propuso y proponerse es que está dispuesto a dar la vida aún por lo que él había sido instruido. Por eso, en el capítulo 2, viene la prueba para él. La prueba. Nabucodonosor había tenido un sueño. Y como él había sido instruido en todo conocimiento y sabiduría, porque Daniel tenía conocimiento y sabiduría de la descendencia de Babilonia, pero también estaba preparado con la visión del cielo. Vino una prueba difícil para Daniel, y fue que Daniel le llegó el momento de mostrar lo que sabía y en lo que había sido instruido. Nabucodonosor, un hombre despiadado, era en ese tiempo el que mandaba. Todas las naciones estaban sujetas a él. Tuvo un sueño. El sueño se puede interpretar cuando alguien nos lo dice. Pero ¿cómo podemos interpretar el sueño de alguien que yo no conozco? Y Nabucodonosor dijo: he tenido un sueño, pero se me ha olvidado. Quiso olvidar, es decir, que él sabía lo que había soñado, pero ¿qué comprobaba? Lo que había soñado. Tenía que esperar que le dijesen que había soñado él para comprobar si eran sabios o no eran sabios, si eran de visión o no eran de visión. Por eso los magos, los astrólogos de turno que este Nabucodonosor tenía, dijeron: ningún ser humano en la tierra podrá hacer lo que tú estás pidiendo, porque eso no es de humano, eso solamente lo puede hacer Dios. Y llegaba el momento para Daniel mostrar que él, por haberse propuesto en su corazón no contaminarse con lo del rey, ahora venía la respuesta de Dios para respaldarlo en lo que él había querido hacer. Y aquella noche durmió y fue y buscó la ayuda de Dios, y Dios le reveló lo que Nabucodonosor había soñado, y llegó a Nabucodonosor para hablarle del sueño, pero también para interpretar lo que este hombre no entendía. Y dice la Biblia que en el 2:46 entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel,
y mandó a que le ofreciesen presente e incienso. Y el rey llamó a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro, el Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Aleluya. Ese es el Dios del cielo. Cuando uno es capaz de sostener el buen fundamento, Dios lo pone y lo exalta, porque el guardar la palabra de Dios tiene su manera también de exaltar. Finalmente, vino la prueba para sus compañeros. Nabucodonosor era un tipo loco, me hace acordar. Presidente venezolano hizo una estatua muy grande, trajo una orquesta y dijo: vamos a dedicar esta estatua como Dios de las tierras de Babilonia, no habiendo visto el poder que Dios había mostrado a través de Daniel, porque la gente se le olvida el poder de Dios, el milagro, se le olvida lo que Dios hace. Sadrach, Mesach y Abednego decidieron no doblar rodillas delante de aquella imagen. Y la sentencia era que quien no doblara rodillas fuera echado al fuego. Efectivamente, se cumplió la palabra y echaron al fuego. Pero el 3:24 dice: y entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dio al consejo. No echaron tres varones atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: aquí tengo 4 varones sueltos que se paseen en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego y le dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros de la ley para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas le había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor del fuego tenían. Y dice entonces Nabucodonosor: dijo: bendito sea el Dios de ellos. Y decretó, dice el 29, y decretó que todo pueblo y nación o lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Aleluya. Cambiaron la historia de la fe religiosa de esos tiempos. Cambiaron la historia y la fe incrédula de Babilonia, de los caldeos. Cambiaron la historia 4 hombres que fueron capaces de proponer en su corazón no contaminarse con el mundo ni con el pecado. Por eso necesitamos guardarnos firmemente delante de Dios, para que la historia de este cerro cambie, para que la historia religiosa de esta ciudad cambie y vean que si se puede vivir para Dios sana, santa y piadosamente. Pongámonos de pie. Aleluya, gloria al Señor. Santo es el Señor.